Muy buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, asimismo de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo muy especial en nombre de nuestra directora, la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta tercera parte de conferencia virtual denominada Recurso Extraordinario de Casación Laboral, que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho Laboral. En el mundo moderno, el papel del juez se mueve desde lo procesal. Algunos sectores consideran que debe ser el actor principal en el desarrollo y construcción del proceso judicial a través del uso de amplias facultades oficiosas y de instrucción, en procura de hacer efectivo los derechos sustanciales. Otros, por el contrario, sin extinguir el uso necesario de la facultad oficiosa, le reafirman su condición de imparcialidad en la solución de los denominados derechos sociales, en donde las partes son los protagonistas de la actuación judicial y el juez, excepcionalmente, pasa a ocupar esta función. En coherencia con lo anteriormente dicho, en la conferencia del día de hoy se abordará el concepto de la proposición jurídica que no escapa a esta realidad y que ha estado signado por su rigurosidad o flexibilidad, pero que debe ser mirado con la comprensión del objetivo del recurso y del papel de la Corte como tribunal de casación con miras a materializarlo. El día de hoy tenemos el gusto y el honor de contar nuevamente con el doctor Javier Mantilla Rojas, abogado de la Universidad Santo Tomás, especialista en Derecho Laboral, Sustantivo y Contencioso Constitucional de la Pontificia Universidad Javeriana, docente de la Universidad del Rosario, Javeriana Libre, ha sido vicepresidente jurídico de la Administradora de Pensiones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, conjuez del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y coautor de varias obras sobre casación del trabajo y derecho del trabajo y la seguridad social. Actualmente el doctor se desempeña como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Descongestión Laboral. Doctor Mantilla, como siempre, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muy buenos días, doctora Mónica, muchas gracias. Permítame inicialmente agradecer a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial, por esta oportunidad. Saludo que desde luego extiendo a la señora presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Gloria Estela López Jaramillo. Igualmente, a todos los servidores y servidoras judiciales que se unen a esta videoconferencia y a todas las personas, público en general y colegas que se unen también a esta charla virtual. Sin más preámbulos, entonces, pues voy a compartirles la presentación que hemos venido utilizando a efecto de seguir allí abordando los temas que corresponden. Pasamos entonces de una vez al tema de la proposición jurídica. Digamos inicialmente que la proposición jurídica, como su nombre lo señala, pues lo que persigue es que quien hace la acusación de la ilegalidad de una sentencia, naturalmente le informe a la Corte, le oriente, le indique desde el punto de vista normativo cuáles son esas disposiciones, o mejor, cuáles son esas leyes de alcance nacional, porque recuerden que el requisito para esto es, para que proceda la casación, es la violación de la ley sustancial, ¿no? En términos generales. Entonces, en ese sentido, se le exige al casacionista que le indique a la Corte cuáles son esas normas de alcance de carácter sustancial, de alcance nacional, que vulneró a su juicio el tribunal acusado. De suerte que esto permita un poco la ubicación, la orientación del debate jurídico. No obstante esto, digamos que ha habido una discusión que más adelante miraremos en torno a qué se entiende por una norma nacional, una norma sustancial de alcance nacional, porque tradicionalmente uno naturalmente puede encontrar, digamos, fácilmente respuesta a esto, señalando, por ejemplo, la que generalmente nos define este asunto. Esto es
pues desde el punto de vista formal, la ley que expide el órgano competencial o el órgano que tiene la competencia constitucional de crear las leyes, es decir, el Congreso de la República. Ahí no hay, digamos, ninguna discusión sobre que una ley proferida por ese órgano legislativo naturalmente reúne esas características para que se pueda fundar en ella, si se viola por parte de la segunda instancia, un cargo en casación. Pero ahí surgen también otra serie de cuestionamientos en torno, por ejemplo, a la Convención Colectiva de Trabajo, tema que abordaremos pues más adelante en su momento cuando hablemos de la vía indirecta. Allí nos detendremos a mirar si la Convención Colectiva de Trabajo reúne o no estas mismas características que tiene una ley como la que acabo de señalar. Entonces, digamos que este requisito de la demanda de casación, además, es un requisito que ha venido perdiendo importancia. Y naturalmente que tiene que perderla porque pues, los derechos sustanciales no pueden estar supeditados a una cita puntual, a la expresión, digamos, textual en un acápite de una norma que se supone la que gobierna el conflicto jurídico que está sometido a escrutinio de la Corte. Digo esto porque, pues realmente la cita de las disposiciones legales no debería tener ningún tipo de vinculación directa con poder acceder a estudiar de fondo una acusación de ilegalidad y una sentencia proferida por un juez de la República. Al margen de si se acierta o no en la cita normativa o en las citas normativas que regulan el conflicto jurídico que está siendo sometido a consideración de la Corte, lo importante creo yo, y en eso se ha avanzado, digamos no lo suficiente, pero se ha avanzado, en por lo menos evitar que se tenga que citar un cúmulo de normas como sucedía antaño, que regulaban todos los derechos que estaban en conflicto en el proceso, ¿no? Entonces, ustedes ven allí lo que ya estaba diciendo de normas constitucionales, ley, convención colectiva de trabajo y, naturalmente, la Corte ha venido, lo que se llamaba anteriormente la proposición jurídica completa, ¿no? Es decir, que se tenían que citarse todas, absolutamente todas las normas que se consideraban violó el tribunal. Por fortuna eso hoy pues ha sufrido una morigeración dentro de toda la morigeración estructural que ha sufrido el recurso extraordinario de casación y simplemente pues basta con señalar aquella que haya servido de fundamento esencial para el tribunal con miras a resolver el conflicto. Entonces, por ejemplo, si uno está hablando de un tema de cesantías, ¿no? Pues de un trabajador del sector privado, que no de la construcción, pues bastaría con citar el artículo 249. No hay que citar las demás normas que consagran el IBL, las otras características de esta prestación. Si estamos, por ejemplo, en presencia de una pensión de vejez de la ley 100, pues habrá que citar los artículos 33 y siguientes modificados por la ley 797, ¿sí? El artículo pertinente sobre la prestación y así sucesivamente, de suerte que hoy es muy difícil, salvo que en efecto no se cite ninguna, ni expresa ni tácitamente en la demanda de casación. Y digo tácitamente porque es posible que el recurrente obvie mencionar el artículo tal, ¿sí? De una determinada ley. Pero en el desarrollo de los cargos, en efecto, se vea, se perciba, se deduzca que el recurrente está haciendo referencia a esa única disposición normativa, ¿sí? Cuando eso ocurre, así no se haya citado expresamente el texto normativo como violado, la Corte, por supuesto, ha permitido que se tenga por satisfecho ese requisito de la proposición jurídica. Por eso señalo que finalmente vamos a llegar allá al momento en el que no haya necesidad de citar la norma, lo cual no resulta, digamos, para el recurrente que sea una labor difícil. No, si el recurrente identifica realmente y sabe verificar a través del contenido de la sentencia del tribunal cuáles son las normas que violentó, pues fácil le resultará
invocarlas en una especie, digamos, de identificación de lo que van a ser las normas que se van a atacar a través de los cargos de ilegalidad que él le endilga haber incurrido al tribunal. De suerte que, pues, ese es el requisito, ¿no? Rápidamente, entonces, digamos, hoy se permite citar en la proposición jurídica, como ustedes lo ven en la presentación, normas de carácter constitucional. Es un tema también ya superado que antes, digamos, estaba no permitido por parte de la Corte, de la Sala de Casación Laboral, en tanto que se consideraba que las normas constitucionales no tenían, por su carácter precisamente de norma supralegal, esa definición sustancial que acompaña naturalmente en la creación del derecho, modificación o extensión de una situación jurídica a la ley. Igualmente, la ley a la que ya hicimos referencia y, por supuesto, también la convención colectiva, y ustedes ven ahí que eso tiene un asterisco, pues tiene que ver con lo que acabamos de señalar sobre si realmente la convención colectiva de trabajo es una ley para efectos del recurso extraordinario de casación, tema que, como les dije, lo abordaremos a continuación cuando abordemos también, cuando desarrollemos la vía indirecta. Entonces, dicho esto, esto es lo, digamos, lo relevante de este requisito, es que, pues, es importante, repito, que se oriente la labor de la Corte, pero no puede ser definitivo al punto de exigirse que todas las normas legales que gobiernan un conflicto jurídico, que es el que está estudiando la Corte, tengan que citarse todas las disposiciones legales, porque evidentemente el concepto de proposición jurídica completa o incompleta cuando no se citaban ha sido superado por uno mucho más amplio, como ya lo expliqué. Pasamos entonces aquí a los motivos o causales de casación. Digamos que cuando uno le endilga al tribunal, cuando uno acusa ante la Corte al tribunal, diciendo que el tribunal violó la ley, es decir, que esa sentencia que en la forma está ajustada a derecho, porque por supuesto está proferida por el juez competente, ¿sí? Por la autoridad judicial correspondiente, con las formalidades legales, no solamente de forma, sino de fondo, pues ella goza de presunción de legalidad, como ya lo hemos señalado. Precisamente ese ataque que se hace, esa imputación de ilegalidad de esa sentencia, que no en la forma, pero sí en su decisión, en su estructuración de fondo, es lo que nos lleva a hablar de los motivos o causales de casación. Dicho de otra manera, hay dos caminos, dos senderos, dos vías a través de las cuales el juzgador puede violar la ley para efectos de la casación del trabajo. La primera, como ustedes la ven allí, ya habíamos hablado, ya la habíamos mencionado, es la violación de la ley sustancial, ¿no? De alcance nacional. Esa es la primera forma de hacerla. Cuando el tribunal desconoce ese tipo de ley, ¿sí? Listo. Eso es, digamos, como lo primero. Lo segundo, la ley sustancial también se puede violar a través de la aplicación de normas procesales que, vean ustedes, también son normas de alcance nacional, solo que ya ahí hay una discusión en torno a si ellas consagran o no derechos sustanciales. Algunas normas procesales en efecto lo hacen, pero por regla general no. Eso no quiere decir que yo no pueda, o mejor, que la autoridad judicial no pueda, a través de la aplicación equivocada o de la infracción de una norma de carácter adjetivo, terminar conculcando una ley de alcance nacional, ¿sí? Que, por supuesto, pueda permitir estructurar la acusación en casación. Eso es lo que se conoce como la violación de medio. Medio porque la norma procesal es el vehículo, lo veremos más adelante también, es el vehículo a través del cual el tribunal se lo utiliza para terminar conculcando por desconocimiento, por rebeldía o con intención una norma de alcance sustancial, que era la que tenía, de ahí una norma nacional de carácter sustancial, que era con la cual debió resolver el conflicto. Y la segunda manera, o el segundo camino, es cuando el juez hace más gravosa la situación del único apelante, que es lo que se conoce como la reforma en peor, o la reforma en perjuicio, o la reforma peyorativa. La verdad es que, digamos, la experiencia como
abogado litigante casacionista y como magistrado auxiliar, y en múltiples sentencias que ha proferido la Corte, es escaso encontrar, digamos, que ocurra esta posibilidad, ¿no? Porque evidentemente es muy difícil que un juez de segunda instancia, cuando se trata de un único apelante, pueda incurrir en ella. No obstante, se presentan algunos casos en donde el juez hace más gravosa la situación del único apelante y entonces allí el concepto o la vía que se tiene que utilizar para acudir en casación será la causal segunda, que es la reforma en peor, que pues traemos ahí una sentencia que nos ayuda a permitir comprender rápidamente de lo que se trata, adicionalmente a lo que ya se dijo, para concentrarnos en la que ocurre normalmente, que es la causal primera, insisto, la violación de la ley sustancial de alcance nacional. Ya ahí está ahí hay una sentencia del año 2020 que explica un poco en qué consiste el medio nuevo en casación, es decir, cuando la norma sustancial de alcance nacional se viola a través del desconocimiento de una procesal, y pasamos pues rápidamente a hablar de las vías, ¿no? Vamos a empezar por la vía indirecta. Entonces, la causal primera es la violación de la ley sustancial, y la ley sustancial de alcance nacional se puede violar por dos conceptos, por la vía o por dos vías, por dos caminos, por la vía indirecta o por la vía directa, ¿sí? Por la vía directa, siempre que hablamos de vía directa, entonces nosotros tenemos que asumir como verdad que lo que se está atacando, que los errores en los que incurrió el tribunal fueron errores de tipo fáctico probatorio. Allí no hay errores de tipo de intelección, interpretación de normas, porque esos son hierros de carácter jurídico. Aquí los hierros que yo le informo a la Corte cometió el tribunal tienen que ser fácticos o probatorios para poder acudir a esta vía, a la vía indirecta. Por el contrario, y lo veremos más adelante, cuando acudo a la vía directa, estoy asumiendo que el hierro que le endilgo al tribunal es un hierro eminentemente, como se dice, de puro derecho, es decir, de interpretación, alcance o escogencia de la norma que regula el caso. Entonces, naturalmente el casacionista, cuando lee la sentencia del tribunal, una de las primeras cosas que tiene que hacer es verificar cuáles fueron las equivocaciones en las que incurrió el tribunal. Y la segunda es poder identificar frente a cada uno de esos errores si el error es jurídico o es fáctico probatorio. ¿Para qué? Para efectos de poder orientar el sendero por el cual debe atacar el tema que encuentra constituye el error de la segunda instancia. Porque si, por ejemplo, yo identifico un tema fáctico, pero la acusación es de tipo jurídico, pues naturalmente ese cargo no tendrá ninguna vocación de prosperidad, porque los errores de tipo fáctico probatorio yo los tengo que confutar y atacar a través de argumentos de la misma naturaleza, fácticos probatorios, naturalmente, y por el contrario, los argumentos de tipo jurídico que utilizó el tribunal, mal utilizados o que dejó de utilizar debiendo utilizarlos, pues debo yo plasmarlos también en argumentos de puro derecho para demostrar que se incurrió en el yerro jurídico que se le endilga al tribunal. Entonces, en este sentido, vean ustedes, eso es como lo primero de la vía indirecta, pero adicionalmente hemos hablado de que se incurren errores, ¿no? Errores fácticos probatorios. Hay dos clases de errores, que como ustedes lo ven en la presentación, el primero es el error de hecho manifiesto. Y el error de hecho manifiesto, digamos, se incurre en él cuando se hace una indebida aplicación de la norma, ojo, por falta de valoración de la prueba, ¿sí? Por la valoración errada del medio de persuasión, y además ese error tiene que reunir una característica, y es que sea protuberante, manifiesto, ostensible, es decir, aquellos errores que son inmediatamente perceptibles por el ojo humano cuando se lee la respectiva providencia, ¿no? Algo así como si yo les señalara ahora que es de noche cuando es de día. Evidentemente, ahí se incurriría en un error fáctico y sería fácilmente apreciable, pues porque bastaría simplemente
con ubicarse en el tiempo y ver la luz del sol para verificar que es de día y no de noche. Ese es un error ostensible, ¿no? El que se palpa de manera inmediata, ¿no? Entonces, siempre, y tengamos presente que acusamos por la vía indirecta, tenemos que hacer como concepto de violación referencia a la aplicación indebida de la norma que se violó por la errada valoración probatoria o por la falta de valoración de la prueba que tomó el tribunal para resolver el conflicto jurídico. Y luego viene el error de derecho, ¿sí? El error de derecho tiene que ver con la indebida también aplicación de la norma y se deriva, por supuesto, de que el tribunal, para resolver el conflicto jurídico sometido a su consideración, le da a una prueba un mérito distinto del que expresamente le da la ley o le atribuye a la ley. O la valora sin que tenga los requisitos que la ley exige para que pueda ser apreciada, ¿sí? Es decir, son deficiencias probatorias que tienen que ver con la ritualidad y solemnidad de la respectiva prueba. El ejemplo típico para explicar el error de derecho tiene que ver, por ejemplo, con la convención colectiva de trabajo, ¿sí? Porque ustedes saben que para que la convención colectiva de trabajo surta los efectos de ser una norma creadora de derechos y además pueda ser oponibles a terceros, es decir, que los derechos que allí se consagran puedan ser reclamados, exigidos, incluso judicialmente, pues necesita cumplir con una formalidad, esto es que sea depositada ante el Ministerio del Trabajo dentro de los 15 días siguientes a su firma. Y por supuesto que al proceso judicial habrá que arrimar no solamente el texto convencional, sino por supuesto la constancia que dé fe, ¿sí? Que acredite que se ha cumplido con ese requisito. De suerte que una convención colectiva de trabajo que no tenga esa constancia de depósito en el término legalmente exigido, pues no puede tenerse como prueba para efectos de reconocer unos derechos derivados de un texto extralegal, de una norma convencional. Claro está que hay particularidades en los procesos judiciales que a veces pueden hacer que se evite ese tipo de exigencia probatoria, pero porque, por ejemplo, se allegó el texto convencional, existía el sello de depósito, pero era ilegible y nunca se dijo nada, nunca se alegó por parte de la demandada objeción alguna en torno al cumplimiento del término legal, de suerte que en casación del trabajo no podría venirse a alegar ahora esa circunstancia de decir que no se está probada la fecha en que se depositó la Convención Colectiva de Trabajo, entre otras cosas, porque eso sería un medio nuevo en casación a mi juicio. Medio nuevo quiere decir un supuesto fáctico que surge solamente en el estadio casacional a efecto de generar allí un debate que se ha debido dar en las instancias. Entonces, para resumir este tema de los errores, recuerden dos tipos de errores. El error de hecho, ¿sí? Que tiene que ser manifiesto, ¿sí? Protuberante, evidente, y que tiene que ver con la aplicación indebida de una norma. Y por otra parte, el error de derecho que tiene que ver con la ritualidad y o solemnidad de los medios de persuasión racional sobre los requisitos para que tengan validez de la prueba y porque el tribunal le asigna un mérito distinto o le da un valor diferente al que la ley señala. Recuerden que aquí, por supuesto, estamos hablando de un sistema de valoración probatoria que se denomina tarifa legal, ¿no? En donde es la ley, contrario al sistema que predomina desde hace ya mucho tiempo en Colombia sobre la libertad probatoria, pues existe la tarifa legal en donde es el mismo legislador el que le da a una prueba un determinado valor y sin la cual, y solamente a través de ella, se puede acreditar el hecho respectivo. Otro ejemplo puede ser el de la constitución de una organización sindical, que se tiene que probar pues con el acta de constitución. Piensen ustedes, por ejemplo, en un proceso en donde en el interrogatorio de parte el representante legal de la empresa reconoce deber unos derechos convencionales, no haberlos pagado, estar en mora de reconocerlos, ¿sí? Y la existencia, por supuesto, del texto convencional suscrito entre la organización sindical y la empresa que él representa. No podría el juez, si no existe la convención colectiva de trabajo con base en la confesión que allí habría,
¿sí? Sobre el reconocimiento de que en efecto se deben esos derechos pensionales, no podría el juez, con base en la confesión, condenar a reconocer derechos de estirpe convencional sin que exista la convención colectiva de trabajo con los requisitos a los que he hecho alusión. Ese sería otro ejemplo de por ejemplo, un error de derecho. Muy bien. Adicionalmente, hemos hablado de que pues en esta vía, en la vía indirecta, el tema tiene que ver con pruebas, ¿no? Entonces, no se trata de que el error que cometa el juez de segunda instancia mm, caiga sobre cualquiera de los medios probatorios que legalmente se admiten en Colombia. No, el legislador ha, digamos, delimitado lo que ha delimitado las pruebas sobre las cuales se puede incurrir en ese tipo de errores que darían lugar a poder estructurar un cargo en casación del trabajo. Y por eso, como ustedes lo ven en la presentación, el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, pues establece lo que se llaman las pruebas aptas o calificadas en casación del trabajo, es decir, señala allí los medios de convicción sobre los cuales se puede cometer ese error y si ello ocurre, darían lugar a estructurar un cargo en casación del trabajo. Son ellas la confesión judicial, el documento auténtico y la inspección judicial, no más. De suerte que si el tribunal, por ejemplo, finca o funda su decisión de segunda instancia meramente, únicamente, en prueba testimonial, únicamente, pues evidentemente así la valoración de la prueba haya sido equivocada, digamos, para efectos de la casación del trabajo no tendríamos la posibilidad de recurrir, en tanto que los testimonios no son una prueba calificada a la luz del artículo 7º. Cosa distinta, y aquí hago la precisión, es que después de yo demostrar la comisión del error manifiesto de hecho con base en una de las pruebas aptas en casación del trabajo, como el tribunal también utilizó la prueba testimonial para soportar su sentencia, tenga yo que, una vez verificado el error, demostrado ese error, confutar la prueba testimonial para quitarle soporte, todos los soportes probatorios a la sentencia y poder quebrarla, ¿no? De suerte que hay que tener cuidado con eso, porque siempre que yo logre demostrar un error en casación con base en una de las pruebas calificadas, si la sentencia del tribunal se fundó sobre, adicionalmente, en aquellas que no lo son, tengo la obligación procesal también de confutar ellas después de haber acreditado el error pertinente con una de las actas en casación del trabajo. Bueno, dentro de la vía indirecta, por supuesto que hay una serie de obligaciones que le corresponden a la parte que ataca la sentencia de segunda instancia, es decir, al censor, ¿sí? La primera de ellas es hacer una lista de cuáles son los errores de hecho, manifiestos, por supuesto, en los que incurrió el tribunal, ¿no? Una lista pormenorizada, debidamente numerada, ¿no? Segundo, una vez listados los errores, demostrar que en efecto, ¿sí? De forma razonada, racional, existieron dichos errores, es decir, no valen aquí conjeturas u opiniones personales, porque como ya lo había dicho, el recurso de casación no es una tercera instancia en donde se reabre el debate a efecto de establecer cuál de los abogados litigantes o cuál de las partes tiene la razón en el conflicto jurídico que se debate. No, señor, eso ya está superado. La instrucción del proceso se cerró y aquí de lo que se trata es simplemente de verificar que lo que yo le endilgo al tribunal en la comisión de unos errores, pues se los demuestre a la Corte fácilmente, comprensiblemente, para que ella simplemente pueda ir a la sentencia versus el argumento que presenta el censor y pueda verificar que en efecto el error ocurrió. Naturalmente que si yo, estoy diciendo que se cometieron unos errores y los estoy identificando, pues debo también identificar cuáles son los medios de prueba sobre los cuales o con base en los cuales se incurrió en la comisión de los errores que yo endilgo, ¿no? Entonces, y por supuesto que tienen que ser pruebas, como ya lo dije, calificadas, ¿no? Cuando yo listo esa prueba, debo además decir si la prueba fue
soslayada, si la prueba no se tuvo en consideración, si se omitió su valoración. Por ejemplo, si la prueba sí fue valorada, pero lo fue en forma equivocada, ¿sí? Y entonces ahí debo yo decir en qué consistió la equivocación de esa valoración y cuál es el verdadero contenido de la prueba que alego. Y por supuesto, en una y en otras circunstancias, cuál es la incidencia de la comisión de esos errores en el resultado final del, del proceso, como lo muestra la presentación respectiva. Digamos que este es un asunto, uno pues debería, cada vez uno se sorprende más de que esta causal de casación, o mejor la causal, la vía indirecta, mm, sea de mucha utilización, porque uno diría, bueno, si se trata de pruebas y fundamentalmente, por ejemplo, de documentos auténticos, pues el documento plasma, contiene una información que a la luz de los ojos de quien la lee, pues no debería tener mayores diferencias de interpretación porque se trata del lenguaje que comprendemos los ciudadanos y por supuesto los abogados, el lenguaje español. Pero ocurre muchas veces por deficiencias en su redacción. Y también aquí pueden darse eventos, el caso típico está dado con las convenciones colectivas de trabajo, en donde una misma cláusula convencional puede llegar a tener dos, tres o más interpretaciones, todas plausibles. De suerte que es muy importante, por ejemplo, en estos asuntos, verificar cuál es el entendimiento real de la prueba, pues para poder, digamos, fincar y alegar que hubo un error evidente, protuberante, ¿no? Porque entre otras cosas, cuando una convención colectiva de trabajo, una cláusula convencional, permite varias interpretaciones, pues allí no se puede hablar de que el tribunal cometió un error protuberante, porque esa era una de las posibles, de las plausibles interpretaciones de la norma, de suerte que allí no existiría un error evidente. Hubiera podido escoger la segunda interpretación y tampoco, de suerte que allí el cargo estaría, digamos, en riesgo del fracaso. Dicho esto, pasamos entonces a lo que les había señalado de la violación medio, y la violación medio, digamos, no está en la ley, ¿no? Esa causal no existe. No existe legalmente, sino ha sido de creación jurisprudencial, en tanto que, como ya lo dije, puede presentarse el caso en el que la autoridad judicial, usando una norma procesal, una o varias normas procesales, termine en aplicación indebida de esas normas procesales, termine conculcando a través de ellas una norma sustancial de alcance nacional. Y, por supuesto, violando un derecho sustancial. Aquí está, ahí está la referencia, perdón, ahí está la referencia ¿de qué? De una sentencia, está ya con bastante antigüedad, que tiene que ver con esta figura de carácter jurisprudencial. Esta que tenemos acá, la traigo simplemente para carácter informativo, es del 30 de junio del 59, ustedes la pueden ver, allí aparece el número de la Gaceta y todo, para corroborar los requisitos de la violación de medio. Y pasamos a la otra gran vía o gran camino de violación de la ley, que es la vía directa. Como ya dijimos, hay una vía que tiene que ver con lo fáctico y lo probatorio, y hay otra vía, otro camino, que es la vía directa, que tiene que ver con elementos o aspectos de puro derecho. Y digamos que aquí, cuando uno está en la vía directa, el tribunal puede incurrir en ella porque comete una o varias infracciones respecto de la aplicación de la ley. ¿Cuáles son ellas? Veámoslas rápido. La primera, naturalmente, la infracción directa. Así la denomina la ley. La infracción directa no es nada distinto que dejar de aplicar la norma que gobierna, que regula la norma aplicable a un caso, a un conflicto jurídico, dejar de aplicarla para resolverla con otra, que por supuesto no es la adecuada. Entonces miren ustedes que simplemente allí se presentan dos fenómenos, ¿no?
Porque si yo estoy diciendo que el tribunal, por rebeldía, por ignorancia, por desconocimiento, por lo que ustedes quieran, deja de aplicar la norma que regula el caso que está sometido a su decisión, pero produce la sentencia, porque en efecto debe producir la sentencia como quiera, que hoy no es posible escudarse en el argumento de que no existe norma para no resolver el conflicto jurídico, pues naturalmente él ha tenido que escoger dentro del mundo gigante del ordenamiento jurídico una o varias que a su juicio son las que le permiten resolver la controversia. Entonces, allí están ocurriendo dos fenómenos, vean ustedes. Está infringiendo directamente la norma que sí es la aplicable, pero adicionalmente está aplicando indebidamente una que no es la que gobierna el caso, y con base en la cual profiere o sustenta o estructura su sentencia de segunda instancia, ¿no? Esa es la infracción directa, vean ustedes. La aplicación indebida, como lo acabo de señalar de una vez para mirarlo allí como en la filmina que aparece en el tercer inciso, es la utilización de la norma equivocada para resolver el conflicto. Entonces, siempre que hay una infracción directa, según la censura, cometida por el tribunal, necesariamente, siempre que hay la infracción directa de una disposición legal, necesariamente, inexorablemente, tiene que haber una aplicación indebida porque el juez tuvo que resolver el proceso y si lo resolvió tuvo que aplicar una norma, de suerte que esa norma es una norma equivocada porque la que sí era, el tribunal no la aplicó y de ahí la infracción directa de aquella. Y luego nos queda el otro concepto que es el de la interpretación errónea, en donde el tribunal, el juez que resuelve el caso, si bien acierta su conducta, su equivocación está en que, si bien él acierta en la escogencia, en la disposición que le va a permitir resolver el asunto, al momento de encuadrar la situación fáctica y jurídica, de subsumir, de identificar los supuestos fácticos de la norma y la consecuencia legal, lo hace de manera equivocada, ¿sí? Lo hace de manera errónea, le hace a decir a la norma cosas que no dice, que la norma no prevé, es decir, le da una intelección equivocada. Eso, digamos, son las tres formas en que se incurre en la vía directa y naturalmente el casacionista, pues cuando acude a ella, debe identificar en cuál de ellas incurre el tribunal. Ahora, si hubo varias, pues el casacionista puede hacer varios cargos y si hubo errores de tipo fáctico y de tipo jurídico, pues el casacionista hará unos cargos para atacar lo fáctico por la vía indirecta y hará otros cargos por la vía directa para atacar aquellas decisiones o aquellos soportes que son de naturaleza. Ya lo habíamos dicho, recuerden, no lo olviden, suele suceder mucho. Cuando uno ve las demandas de casación, se encuentra con la sorpresa de que un cargo orientado por la vía directa termina argumentándose su ocurrencia, su demostración con argumentos de tipo probatorio, mixtura que no es permitida por las razones que ya les he comentado. Y viceversa, argumentos de tipo fáctico probatorio que terminan fundamentándose en cuestiones de puro derecho que hacen, por supuesto, que los cargos tengan poca o ninguna vocación de prosperidad. Es lo que muestra la filmina que les estoy señalando. Bien, ahí vamos a ver, hablamos del medio nuevo en casación, yo lo toqué ahí tangencialmente, pero simplemente basta decir que todo el conflicto jurídico tiene unos supuestos y unas pretensiones en los cuales se ha afincado su discusión, de suerte que a ese conflicto jurídico debería ceñirse todo el trámite del proceso, incluido el recurso extraordinario. Muchas veces eso no ocurre y no ocurre porque las personas plantean algunas discusiones por fuera de ese marco probatorio, de ese marco procesal que han venido las partes alegando y tratan de involucrar tanto en las instancias como en el recurso extraordinario elementos de discusión jurídica o fáctica que no habían sido planteados, lo cual está prohibido en casación del trabajo. Luego viene un cuadrito que, digamos, resume todo esto que hemos señalado, ¿no? Y por eso los invito allí a que los vean. Creo que con esto, de acuerdo con el tiempo que se nos había asignado, pues está agotado el tema rápidamente, naturalmente, porque ustedes saben que este es un tema
en donde la teoría aparentemente es muy sencilla, muy lógica, pero en la práctica trasladar todos estos elementos, digamos, de discusión doctrinal, de discusión dialéctica, de teoría, resulta un poco más compleja de lo que pareciera teóricamente. Bueno, creo que con esto terminamos allí los dos temas que íbamos a abordar el día de hoy y creo que no hay nada más sobre el particular. Muchas gracias. Se me ha trasladado algunas preguntas que han hecho llegar quienes estuvieron presentes o escucharon la presentación. La primera de ellas se señala y se pregunta que si ante la omisión de citar en la proposición jurídica la disposición legal sustancial de alcance nacional correspondiente, se debe sacrificar el reconocimiento del derecho correspondiente. Digamos que hoy todavía la Corte mantiene la exigencia de que por lo menos una de las normas que sirvió de base, o una de las normas con base en las cuales el tribunal resolvió el conflicto jurídico sometido a su decisión, por lo menos esa sí debería citarse expresamente. Ahora, si en efecto no aparece ninguna cita expresa, pero del desarrollo del cargo, del desarrollo, digamos, de la lectura integral de la demanda de casación, se logra inferir que en efecto el recurrente está haciendo referencia a una determinada disposición legal, pues evidentemente hay que dar por superada esa falencia formal para adentrarse en el estudio de fondo del recurso de casación, lo que evidentemente permitiría verificar la existencia del derecho correspondiente, pero más que eso, insisto, de la comisión de los errores que se le indilgan al tribunal y, por supuesto, si eventualmente, ya actuando en sede de instancia, existe el derecho correspondiente. O sea que siempre hay que citar por lo menos una norma, ¿no? Y si no, desarrollarla a lo largo de la presentación de la demanda o de los cargos, pues aspecto que yo no recomendaría porque queda mucho a la propia intelección que haga quien lee la demanda lee e interpreta la demanda de casación. El segundo punto tiene que ver precisamente con la convención colectiva de trabajo, si es fuente de derechos sustanciales. Pues la pregunta me permite resolver el tema que habíamos esbozado en relación a que mucho se ha discutido sobre si la convención colectiva de trabajo realmente tiene las mismas características de una ley sustancial de alcance nacional. En principio, hay que decir que evidentemente la convención colectiva de trabajo no es una ley de carácter nacional y no puede serlo porque es una disposición, es una fuente normativa que tiene sustanciales diferencias con una ley nacional, una ley sustancial de alcance nacional proferida por el Congreso de la República. A título de ejemplo, bastaría con señalar, por ejemplo, la generalidad. Mientras una ley se aplica en todo el territorio nacional, si la convención colectiva solamente se aplica, en principio, en la empresa en donde se regulan las relaciones laborales del sindicato y el empresario que han suscrito el convenio extralegal. Y lo otro es porque adicionalmente la convención colectiva es un contrato, no forma parte de esa voluntad soberana de quien detenta el poder por parte de la delegación del pueblo que el pueblo le ha hecho para proferirlas. Aquí se trata simplemente de la creación de derecho entre dos partes, entre los dos sujetos de la relación de trabajo. Esto es la parte de los trabajadores o las organizaciones sindicales y por la otra los empresarios o los empleadores. Pero precisamente por esa naturaleza, por esas diferencias que han habido, hoy, de hace un tiempo para acá, la Corte ya ha admitido, a raíz de discusiones que se han presentado con la Corte Constitucional en torno a si la convención colectiva es fuente de derecho, que en efecto lo es, pero con diferencias sustanciales respecto de la ley sustancial de alcance nacional. Lo cierto es que hoy se permite que una convención colectiva no solamente se pueda atacar por la vía indirecta, o sea, como prueba, porque en efecto lo es, sino también a través de la vía directa, porque es
es una ley, y en efecto es una ley para las partes, pero con las precisiones que ya hemos dicho, pero adicionalmente porque en los casos en que haya dudas o vacíos interpretativos, pues sobre ellas se deben aplicar las mismas reglas que gobiernan resolver conflictos hermenéuticos de leyes. De suerte que hoy, repito, la Corte acepta lo uno y lo otro. Desde hace unos 5 o 6 años para acá tal vez se ha venido aceptando eso. Antes habían allá discusiones entre las Cortes sobre la naturaleza jurídica y con esto pues creo que respondo la pregunta. Es decir, la Convención Colectiva de Trabajo sí es fuente de derechos sustanciales. Y la última pregunta son los acuerdos, si los acuerdos del antiguo I son normas sustanciales de alcance nacional denunciables en casación del trabajo. Sí, en efecto lo son, porque acuérdense que incluso el acuerdo que aprueba o que aprobaba las normas respectivas en el IS era siempre aprobado a través de un decreto que tenía las características de ley sustancial de alcance nacional e involucraba en su contenido el acuerdo respectivo. De suerte que esas serían las respuestas. Nuevamente, muchas gracias por su atención. Muy amables. Muchísimas gracias, doctor. Pues son varias las preguntas que tenemos en el chat, pero de verdad, doctor, mil gracias como siempre por su generosidad, su ponderada explicación en torno a la relevancia de una adecuada determinación del interés para recurrir, así como del alcance de la impugnación dentro de la formulación y resolución del recurso extraordinario de casación laboral, para garantizar de esta forma que la justicia resuelva o se pronuncie efectivamente sobre el asunto en disputa en defensa de los derechos laborales de los ciudadanos. Gracias de nuevo, doctor, por estar hoy con nosotros. Asimismo, a los servidores, servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Y para terminar el día de hoy, una frase del activista estadounidense Martin Luther King: la injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.